Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis disfrutado muchísimo los primeros dos videotutoriales de cómo pintar los no metálicos. Espero que llegar hasta este punto os haya resultado muy sencillo, ya que ahora digamos que viene la parte más compleja. Sabéis que hemos estado explicando cómo hacerlo en la pierna, pero ahora nos vamos a meter en cosas un poquito más pequeñas y más detalladas. ¿Qué debemos hacer, como ya os dije anteriormente, cuando tenemos elementos muy pequeños? Lo que debemos hacer al inicio de todo es perfilarlo. Una vez que lo hayamos perfilado en luz, veremos si tenemos suficiente espacio para trabajar con lo que sea, con algún tono medio, con alguna luz extra, con algún matiz, tono, cualquier cosa, siempre y cuando tengamos espacio. Si no tenemos espacio, simplemente con el perfilado será suficiente. De hecho, tenéis en el vídeo que lo que yo intento hacer en una superficie muy pequeña, como la que estáis viendo, es hacer esas aristas. Muchas veces genero perfilados en luz que no son ciertos, que ahí no tiene ninguna arista y que no tendría ningún sentido generarlo. Pero, ¿qué nos está aportando estas líneas que genero alrededor de todo? Genero esos perfilados en la arista y alrededor donde no hay arista también genero esta línea de luz. Esto lo que nos genera es un perfilado en sombra. Fijaros lo que estoy diciendo, con el perfilado de luz, al ser un elemento muy pequeño, genero un perfilado de sombra. Entonces, de esta manera voy a tener perfilado de luz, perfilado de sombra y en medio veréis que se me queda pues el tono que tenía de capa base. Eso va a ser un tono medio. Generaremos tres cosas simplemente con una, así de sencillo. ¿Debemos hacer esto con qué? Con suficiente contraste, siempre y cuando tengamos esa zona en un punto de luz o que posteriormente vayamos a iluminar aún más. Y en zonas en las que esté muy oscura, os recomiendo que en vez de jugar con muchísima luz, juguemos con mucha saturación. En vez de buscar el contraste hacia la luz, buscaremos el contraste de sombra hacia saturado. Digamos que de esta manera tendremos dos valores diferentes. Un valor donde vamos a colocar la luz máxima, que hay vamos a tener que jugar con muchísima luz porque no queda otra, pero en la zona que tenemos muchísima sombra tenemos dos vías. La primera vía es trabajar con saturación, con mucho color, mucha intensidad. ¿Qué queremos? ¿Que sea dorado? Vamos a jugar con los dorados que nos imaginemos, pero que sean un poquito más chillones, un poquito más saturados, más alegres, más, digamos, más de fantasía. No vamos a buscar un metal tan realista. Y en la otra vía será jugar hacia la luz. ¿Qué pasa? Que si aquí en esta zona de sombra trabajamos con la misma luz que vamos a trabajar en la zona que después, posteriormente, trabajaremos con mucha más luz o mucho más contraste, o focalizaremos un punto muy grande cercano al blanco, si trabajamos en ambos sitios de igual manera, puede que dé la sensación de que en ambos puntos tenemos la luz y no se va a mantener la volumetría. Por lo tanto, yo os invito a que probéis la opción que os he dado al inicio, jugar en las zonas de sombra con color. Estáis viendo con lo que estoy dando ahora mismo que es un poquito más saturado. Incluso después podemos trabajar con más saturación. ¿Cómo? Simplemente limpiando con el aerógrafo con la saturación que queramos. Yo quiero que tenga un poquito más de naranja porque para mí los dorados son más anaranjados. Pues le damos un poquito de naranja. Quiero que tenga más amarillo porque a mí me encanta que sean amarillo pollo. Perfecto. Vamos con un poquito más de amarillo y saturamos. Si por lo contrario, después veis que hay algo que nos gusta, que esa saturación, por mucho que yo os haya dicho, oye, en la zona de sombra debemos aplicar este tipo de iluminación, que tenga mucho color y sea más de fantasía. Si llega a ese punto y no te gusta, no te preocupes, porque siempre podemos desaturar, perder esa información, esa intensidad de color. Es muy sencillo. El problema viene cuando no tenemos luz, tenemos una zona de sombra prácticamente sin luz y le queremos aplicar pues digamos algo más realista. Buscamos esa desaturación. Para mí el dorado es así, perfecto. Vamos a ese tipo de paleta más ocre, un poco más terciaria. Y después dices, ahí va, pues a lo mejor se me ha quedado un poco a medio gas. No me gusta del todo, quiero intensificar esto. Seguramente puedas hacerlo, pero te va a costar más que si de primeras has trabajado con mucha saturación y después te das cuenta de que esa saturación la quieres en dos puntos. El resto lo quieres perder. Digamos que si partimos de mucha luz o mucha saturación, perder eso es más sencillo que si trabajamos de una manera a lo mejor más realista o más acorde a lo que tú tienes en mente y vamos pasito a pasito, ya que no tendremos suficiente luz ni suficiente saturación para añadirle después esa información que nos gusta, algo más de gracia, que muchas veces se dice. Si está muy bien, pero parece que le falta gracia. Pues eso muchas veces es que hemos trabajado con una paleta de color muy terciaria, con mucha ausencia de ese color, mucho marrón, mucho gris, y seguramente sea correcto, pero al ver esta miniatura, en la escala que tiene, se nos puede quedar un poquito pobre visualmente. Parece que le falta un poquito más. Seguramente si es una escultura más grande,
esa falta de color la vamos a suplir por el volumen que tiene la escultura y vamos a ver otro tipo de detalles u otros matices que nos van a aportar más ese realismo. Pero en una miniatura debemos jugar con otro tipo de valores para generar algo atractivo a la vista. Siempre soy partidario de la saturación en el color. Pero eso ya sabéis que es a título personal, me gusta muchísimo jugar con mucho color y es lo que yo os voy a recomendar. Si por lo contrario no os gusta, recordad que después, con el aerógrafo o a pincel, podremos rebajarla y conseguir algo más realista, así de sencillo. Importante, todo lo que estoy haciendo aquí en la parte del pecho es representar al principio todos los perfilados de luz, todas las aristas y también muchas veces voy a generar aristas yo o voy a generar líneas de luz porque me interesa tenerla en ese punto, ya que de esa manera rescataré un perfilado en sombra. Así de sencillo, no tiene más. De primeras es muy complejo, pero una vez que practiquéis esto veréis que va a ser difícil, no os voy a mentir, todos los detalles, cuanto más finos sean, con más contraste vamos a tener que trabajar para intentar trabajarlos de una única pasada, solamente con una pincelada. Que lo que esté perfecto. Que después vemos que tenemos un poquito de espacio, por muy pequeño que sea, digamos que todavía tenemos un poquito de espacio. Queremos aplicar una capa y base más, queremos un poquito más de luz. Pues ahí es donde vamos a colocar una segunda luz o incluso una tercera. Estáis viendo que en esta zona estoy aplicando pues una segunda luz, que seguramente después pues diga, oye, pues a lo mejor incluso con un puntito de blanco vamos a generar aquí una potencia increíble. Eso lo haremos después. Pero en zonas que tenemos un detalle súper chiquitito y no nos atrevemos, con una única pasada debería ser suficiente. Una capa y base, así de sencillo. Con una debería ser muy evidente porque después vuelvo a insistir en que vamos a trabajar con el aerógrafo intensificando esa saturación, cambiando alguna tonalidad y sobre todo aplicando sombra en nuestra miniatura. Por lo tanto, en zonas que están muy sombreadas, como esta zona de los laterales de la miniatura, que quiero generar ahí sombra, ahora mismo estoy trabajando con la misma luz. ¿Por qué? Porque es muy sencillo trabajar de esta manera siempre y cuando entendamos que después vamos a trabajar con sombra. Si trabajamos de manera correcta, con una sombra muy acorde a lo que debería estar, después tendremos que estar ajustando con el pincel de una manera más tediosa y de esta manera considero que va a ser mucho más sencillo, ya que los perfilados, si los hacéis con muchísimo contraste, los vais a ver muchísimo mejor que si vais con contraste justo y tenéis que volver a reperfilar una segunda o una tercera vez y después se ajustará de una manera muy rápida. Por lo tanto, recordad esto, los detalles con suficiente contraste en zonas de luz. El contraste lo podéis generar hacia zonas más claras. Las pinturas que utilicéis serán más claras que lo que tenéis. Así de sencillo. ¿Que queréis aplicar blanco puro? Dependiendo en qué valor esté, podrá ser posible. Y en las zonas en las que tengamos sombra, intentaremos trabajar con saturación. ¿Vale? Estas dos vías. Saturación en sombra y luz, hasta blanco puro si fuese necesario, en la zona que tengamos la luz o que quisiésemos colocar más luz. Básicamente el tutorial se va a resumir en esto, ya que me parece una pieza fundamental, clave en todas las miniaturas y aún más clave en esta en concreto, ya que toda la miniatura parece una miniatura barroca totalmente, sobrecargada de detalle, que para mi gusto es muy interesante, pero muy tediosa. Vamos a necesitar tiempo y sobre todo mucha paciencia para perfilar cada uno de los elementos, de los detallitos. Muchas veces sabéis que con las anatomías al principio son muy complicadas porque entender algo más orgánico puede suponer un esfuerzo extra o no lo entendemos del todo bien, y aquí en la armadura no vamos a tener ese problema, se va a entender perfectamente porque el plano que sea en luz es luz, el plano que sea en sombra es sombra y el perfilado que corte entre ambos es el perfilado, no tiene más historia, no hay medias tintas, no hay zonas en las que vayas a dudar. Luego podremos aplicar matices que a lo mejor ahí sí podemos dudar. Pero ahora, a la hora de perfilar, va a ser muy sencillo, o de generar volumen, muy sencillo. El problema va a ser trabajar con el pincel lo más finito posible. Fijaros que en todo momento estoy trabajando con la punta del pincel y estoy acentuando aristas. ¿Qué tipo de aristas? En principio, las que vienen en la miniatura, pero muchas de ellas veis que las estoy generando yo porque me interesa, ya sea porque en esa zona quiero aplicar más luz que en otra, así de sencillo, o porque necesito generar más contraste y el perfilado que he generado al principio no me lo aportaba. Ya veis que estoy muy cercano al blanco, ahora mismo trabajando, y que no pasa nada. La intención es trabajar con muchísimo blanco en muchas partes ahora mismo para, cuando trabajemos con el aerógrafo, teñir todas ellas o prácticamente todas ellas
e ir cambiando esas tonalidades. En algunas vamos a respetar el blanco puro, pero en otras vamos a dejar simplemente matices anaranjados, matices más amarillentos o dorados, matices a lo mejor más verdosos, o incluso trabajaremos con matices del propio ambiente. Ya sabéis que estoy representando una especie de efecto de lava en la peana, por lo tanto trabajaré con efectos más rojizos o anaranjados en la parte inferior. Ya sabéis que soy partidario de trabajar con tonos fríos en la parte inferior, pero en este caso vamos a hacer algo diferente. Si observáis la parte de las manos, ahora mismo estaréis viendo que perfilo las 4 aristas. Aquí no hay duda, tienen 4 aristas. Las perfilo lo más finito posible y en el medio dejo la capa que he aplicado con el aerógrafo. De esta manera veréis que una vez que pintemos todos los dedos, se van a definir correctamente. Si lo hacemos de esta manera, vamos a conseguir un efecto de no metálico muchísimo mejor que si trabajamos de una manera más orgánica, en el que pintamos en el centro de ese cilindro la luz. ¿Que después podemos pintar ese cilindro en el centro de cada uno de estos deditos? Perfecto, pues más contraste, porque tendremos un perfilado de luz, luego un poquito de sombra, a continuación luz, a continuación un poquito de sombra y luego el perfilado. Pero si solamente podéis hacer esto porque es realmente pequeño, que desde luego lo es más que suficiente para generar ese efecto metalizado. Y nos apoyaremos en esas aristas para buscar ese contraste. Trabajaremos después en esos perfilados con más contraste. No en todos ellos, en algunos de ellos. Fijaros ahora el color que estoy utilizando un amarillo bastante potente, bastante intenso, o un ocre muy intenso. Esto es a lo que me refiero cuando digo que debemos trabajar con 2 o 3 colores cuando queremos representar metálicos. Vamos a respetar uno con saturación, cuando queremos representarlo en zonas de sombra, uno medio, en el que podemos decidir si queremos que tenga más saturación o no en las zonas medias, y luego uno muy cercano al blanco en las zonas en las que sabemos que ahí queremos colocar un foco de luz. Queremos que ahí brille, tenga un destello muy grande en la armadura, ya que, como siempre os he explicado, los no metálicos van a funcionar por contraste. Así de sencillo. Cuanto más contraste generemos, muchísimo mejor. Aquí ya van a entrar diferentes tipos de contrastes. Tú me puedes preguntar, oye Sergio, ¿y si puedo hacer este tipo de contraste? Perfecto, bienvenido es. Todos los contrastes que apliques, bienvenidos son. Pero sobre todo, el valor de la luz es el que te va a determinar este material. Por muchos contrastes que hagas entre complementarios o de temperaturas, si no tienes un contraste adecuado de valor, va a ser muy complejo de representar este efecto metalizado, ya que normalmente se compone de eso, de un destello muy grande de luz junto a uno muy oscuro. Fijaros que mi intención es perfilar absolutamente todo. Luego ya veréis si tengo que limpiar con cuidadito, con el pincel, con el aerógrafo. Veréis que voy limpiando de vez en cuando con el pincel en algunas zonas que son un poquito más amplias. Pero sobre todo la parte del perfilado es fundamental. Si os fijáis, en ningún momento empiezo pintando las zonas medias. Las zonas medias están pintadas ya. Ya hemos hecho ese trabajo con el aerógrafo, pero en este caso lo hemos hecho sabiendo que queríamos representar este material, por lo tanto hemos empezado con una base oscura, esta primera sombra, perfecta. ¿Por qué? Porque nos va a servir para esos perfilados de sombra y zonas medias que necesitamos contraste. Y a continuación lo que hacemos es perfilar tono de luz y aplicar las siguientes luces en zonas como el antebrazo, que nos interesa, porque si no se nos quedaría un poquito pobre. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo que os he explicado de los dedos. Necesitamos perfilar en ambos lados y un brillo en el centro, para generar esa forma cilíndrica. Si observáis, aquí he hecho exactamente lo mismo, aunque en este caso he empezado desde el punto del brillo. ¿Dónde quiero generar ese cilindro? ¿Dónde me interesa que brille ese cilindro? Aquí, perfecto. Una vez que lo hemos localizado, aplicamos ahí esa luz. Y a ambos lados le damos el perfilado, como estáis viendo en pantalla. Ya estáis viendo que simplemente con esto he generado ese perfilado en sombra también, el perfilado en luz y encima estoy generando tonos medios. Si por lo que fuese, en algún momento decides que el contraste, que no está suficientemente limpio, cualquier cosa, recuerda que siempre lo puedes ajustar a pincel antes de meternos con el aerógrafo. Y aquí tenéis el ejemplo. Utilizamos exactamente el mismo color y vamos de fuera hacia adentro. Intentamos que la gota de agua con el pigmento se nos quede en la zona del medio, que es donde hemos aplicado esta luz. La intención con esto es utilizar exactamente el mismo color. Ni más ni menos, el mismo color. Por eso trabajamos con las capibases. Si nos cubre al 100% o al 90%, no va a haber ningún tipo de error. Y después, una vez que hemos limpiado un poquito, vamos a la siguiente luz y hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos primero la capibase y, si fuese necesario, después, con una dilución del 50% de agua y de pintura,
hacemos el mismo proceso para limpiar un poquito. Si esto lo hacemos 2 o 3 veces, veremos cómo hemos generado degradados, ya que no habremos aplicado 3 capas, habremos aplicado a lo mejor 6. Una como capa y base, sólida, y la segunda entre medias de ambas cuando hemos limpiado, porque era el 50%. Con la siguiente capa sólida, una capa y base, exactamente igual, ya tendríamos 3 capas, volvemos a limpiar, una cuarta. De esta manera generamos en un espacio muy pequeño, con 3 capas, generamos 6. Y son perfectas, el degradado que tengas, aunque no sea perfecto, considero que es perfecto porque después trabajaremos con el aerógrafo. Entonces, el degradado que tienes es perfecto para la misión que queremos, que es tener algo más o menos limpio para terminar de rematarlo correctamente con el aerógrafo. Y luego los golpecitos estos que estáis viendo es una de las muchas cosas que os voy explicando a la hora de perfilar. Muchas veces os recomiendo que toquéis con el pincel, con el lado del pincel, la arista. De esa manera vais controlando la presión, vais viendo si es adecuada, si os habéis pasado. Si os habéis pasado os generará una mancha alrededor, un punto muy grueso. Eso lo podemos respetar como un destello posteriormente, así que no os preocupéis de lo más mínimo. Pero veréis que ya habéis aplicado mucha presión. Por lo tanto, en la siguiente aplicaremos menos presión, en el tercero a lo mejor un poquito menos, y una vez que lo tengas dominado, intentarás hacer una línea con esa presión. Es la mejor manera para hacer los perfilados lo más finos posibles, ya que cuanto más finos, más definición y más interesante va a quedar la pieza, ya que va a parecer muchísimo más nítida. Muchas veces si hacemos un perfilado correcto, donde toca, con el contraste que toca, será suficiente para entender que la pieza está pintada, está perfilada, está con sus tonos medios, está con sus luces, tiene todo. Y muchas veces es simplemente trabajar con el perfilado, porque eso lo que nos hace es definir correctamente cada uno de los puntos y nos dará la sensación que debe dar, que es de limpieza. Seguramente más de uno ahora está preocupado con lo que acabo de decir, pero es así. Muchas veces con los perfilados y una superficie plana nos queda muchísimo mejor y da la sensación de que tienes muchas más luces que si lo hacemos a la inversa. Intentamos dar 1000 luces y no perfilamos. De esa manera puede que se nos quede un poco sucio, ya que no está definido y todo ese trabajo de degradado que hemos hecho se va a perder. Así que os recomiendo que primero perfilemos, sobre todo cuando estamos haciendo no metálicos como estos, porque si os fijáis, ahora vuelvo a reperfilar y sigo apoyándome en la superficie del perfilado, en las zonas que tengo detalle, en esas escamas que estáis viendo. Vuelvo a perfilar en la zona superior, en una zona media, donde me considere más interesante. Si considero que en esa zona es más interesante, ahí lo aplico. No hace falta seguir una lógica de que la luz viene desde arriba. Por supuesto, tienes que tener esa lógica en muchas zonas, pero otras muchas, como este brazo en concreto, tiene un ángulo diferente, en el que si le coloco la luz por arriba, no se va a ver. Por lo tanto, me es interesante a mí colocarla en la zona frontal o inferior, y luego ya veré con el aerógrafo si me interesa modificar esas tonalidades. A lo mejor me interesa jugar luego con rojos para representar un poco el efecto de la lava. O a lo mejor jugar con otros tonos fríos para generar una sensación de sombra, pero siempre jugando con luz y color. Por lo tanto, ya sabéis, cuando hacemos no metálicos, muchísimo contraste con el valor de la luz. Podremos colocar diferentes luces donde nos interese. Vamos a generar una luz principal donde digamos de dónde viene la luz. Ese foco es fundamental, pero el resto pueden acompañar en función de tu gusto personal. Si consideras que en algunos sitios te interesa más generarla en la parte inferior porque de esa manera generas una luz reflejada del ambiente o de lo que sea, perfecto, bienvenido va a ser. Estáis viendo ahora, por ejemplo, que estoy limpiando con la dilución que os explicaba, el 50%, e intento, pues eso, limpiar un poquitín en algunos puntos, simplemente para que no sea exactamente igual que la sombra que tengo entre ambos dedos, entre medias, ese perfilado en sombra. De esa manera rebajo un poquito y ahora mismo digamos que tendríamos pues 3 subidas. La primera el perfilado, la segunda para generar ese brillo en ese perfilado y la tercera que tengo ahora. Así que en cada dedo tendríamos 4 capas diferentes. De una manera muy sencilla. Recordad que esto lo estáis viendo con muchísimo zoom. Así que, de verdad, que nadie se asuste muchísimo que diga, pues eso no está limpio. Una vez que te pongas a hacerlo tú, seguramente verás que el perfilado es más que suficiente para que se vea limpio. Pero, como ya sabéis que os intento traer cada vez más información o cosas más interesantes, intento dar un saltito más. Pero, lo que siempre digo, no os preocupéis, esto es vuestro hobby, tenéis que disfrutar y cada uno va a parar donde considere. Por ejemplo, llegados hasta este punto, le estoy dando muchísimas vueltas en cómo representar este arma. ¿Cómo quiero representar este arma? Pues me pregunté, pues la puedo hacer sólida, la puedo hacer etérea.
yo creo que algo, si lo hago más etéreo, puede quedar interesante, como si fuese una especie de arma de luz, solamente hecha por luz. Y consideré que iba a ser un reto muy, muy difícil, pero que me quería atrever a hacerlo. Entonces, aquí lo que me interesa sobre todo es generar muchísimo, muchísimo, muchísimo blanco para que resalte, haga contraste respecto a la armadura. Aquí no me interesaba jugar con un contraste entre el valor de la luz, que tenga una zona muy iluminada con muchísimo blanco y una con muchísima sombra. No me interesaba para nada. Quería jugar con matices y simplemente acercarme al máximo blanco posible. Es decir, la capa base ya habéis visto que tiene muchísimo blanco, pero si la comparáis tiene un poquito de violeta. Ese violeta es un poquito más frío y también es el complementario de los colores que utilizo en la armadura. Por lo tanto, me van a servir de maravilla para hacer contraste por el color, por el valor de luz y luego encima por el acabado, ya que este va a ser bastante más plano respecto al valor o contraste que he generado en la armadura. Y de esa manera yo esperaba que iba a generar este efecto de luz. Espero que os haya gustado esto y espero sorprenderos cuando lo veáis terminado, ya que considero que es muy interesante. Esto es una cosa personal, veremos si os gusta, ponedlo en práctica y vosotros me iréis diciendo. La idea es eso, jugar con todo lo contrario, en vez de con muchísimo contraste, con muy poquito y buscar un efecto diferente, digámoslo así. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este video tutorial, os haya parecido interesante el cómo perfilar, el cómo continuar con esa armadura y prometo sorprenderos en el siguiente video tutorial. Así que nos vemos. ¡Chao, chao!